Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Weed. Este podcast muy 420, último episodio de la temporada, último episodio del año, pero para ustedes, primer episodio del año, porque va a salir la próxima semana para ustedes. Exactamente. Oye, hoy día tenemos un día especial porque nuestro amigo Tommy anda de trabajo, así que no nos puede acompañar lamentablemente en esta última sesión. Pero tengo el honor de que me acompañe mi gran amigo y ahora parte del club de los amantes del cannabis. ¿Cómo se llama? Pablo Villagrán, abogado. Gracias. Y defensor de las artes blancas, oscuras. ¿Cómo le va a decir ahora? Bienvenido. Va a transformarse. Gracias por la invitación al club a participar de esta instancia, de estas conversaciones, estos encuentros. Hartos cariños para el Tommy que hizo el intento, pero ahí está acompañando de la ruta. Y nada, encantado de compartir de nuevo con el Nacho, un amigo. Feliz de estar acá. Buenísimo, hoy día tenemos un episodio especial para terminar esta temporada y este año, que fue intenso. El día de hoy nos acompaña el doctor Milton Flores de Triagrama, el Instituto para el Desarrollo de la Vida en Comunidad. Bienvenido, Milton, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitar, esperando que pueda ser un ejercicio nutritivo y armonizador que nos deje contentos a todos. De todas maneras, yo le comentaba a Milton en off antes de que empezáramos que me resultaba súper importante y de tenerte aquí el día de hoy, también a Paulina que está atrás de cámara, porque la historia que hay detrás de lo que ha hecho Triagrama en este punto específico para el cannabis ha sido muy relevante como en la historia de los últimos años, y hay mucha gente que quizás no conoce la historia. Entonces para mí era muy importante poder dar esta oportunidad para poder contar un poquito qué es lo que ha pasado desde antes hasta el día de hoy. Así que muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos aquí en su hogar. Para nosotros es muy importante este momento como canábicos. Así que nada, vamos con este capítulo, no perdamos más tiempo. Y como te contaba, como es habitual en este programa, vamos a escabullirnos primero un poquito en tu vida personal. En tu niñez o en tu adolescencia. ¿Cuándo llega el cannabis a tu vida, Milton? En Arica, el año 70, aprox. Permiso, yo voy a aprender para escuchar. En Arica, el año 70, yo estaba creo en tercero, medio, por ahí, cerca de los 15, alrededor de los 15, y teníamos una fiesta de aniversario del colegio, y el hermano mayor de un compañero ofrece la posibilidad de antes, para preparando ir a la fiesta, de consagrar cannabis, marihuana en ese tiempo ahí en Arica. Y fumamos, tenía que ir a buscar la chaqueta a la casa de mis papás, porque era con chaquetita en ese tiempo todavía la fiesta. Y voy a la casa, entro ya expandido, sintiendo esta rareza para mí, esta novedad, así, pisando así, me miro la cara en el baño, voy, salgo, y mis papás no se dan cuenta y me voy a la fiesta. Y vamos un lote caminando hacia la fiesta. Y empiezo a percibir esta ampliación, esta realidad integrada que aparece en mi conciencia y que dura, bueno, lo que dura, pero eso fue, a esa edad, con ese carácter así como de sorpresa, había un grupo musical en la fiesta y era como instalarme y mirar y escuchar todo desde otra, escuchaba todo junto al mismo tiempo, po. Cuando uno habitualmente está ahí con los amigos, escucha el pedacito y focaliza la atención ahí en lo inmediato, aquí inevitablemente yo me veía conectado trascendentemente a la contingencia y finalmente permaneciendo en eso, así como disfrutando. Esa fue mi fiesta, de estar en ese estado de conciencia, integrándome al momento y con funcionalidad, pues sin perder el centro, conduciendo yo la experiencia. Eso fue con cannabis a esa edad, cuando la primera aproximación. Y ahora voy a hacer el ping pong porque no me acuerdo de tu historia, Pablito, antes de que sigamos avanzando. ¿Cómo fue tu descubrimiento canábico?
Mira, la verdad tuvo 2 episodios, porque al principio probé el porro en la plaza con amigos y no lo puedo relacionar como una experiencia expansiva o impresionante, sino que fue un peso corporal, como un desgaste, eso era como consumir cansancio. Y por distintos eventos de cómo se fueron dando esa experiencia, me privaron mis papás de consumir, me alejé del consumo de cannabis, pero que era porro, bajo amenazas diversas, entre otras de no volver a juntarme con amigos, amigas. Entonces estuve 2 años sin consumir nada, y en la universidad un amigo que había cultivado me ofreció. Y ya había pasado 2 años de un evento traumático incluso, y al probar nuevamente en el patio de la universidad, desde un gesto tan espontáneo, tan genuino, que me dijeron, un amigo muy querido, mira, esto lo cultivé, lo coseché, me dio a probar, y fue una sensación que te envuelve el cuerpo, la sensualidad o el estar más perceptivo, que el mismo humo, el sabor, va inundando tu paladar, y se abre una batería de sensaciones que no estaban en tu registro. Entonces fue un despertar de cierta forma, de decir, esto es otra cosa, esto es una planta, esto nació del amor, del cariño de un amigo, de una persona, y esto es de lo que se habla, y esto es de lo que se esconde. Oye, Milton, no sé, en el caso de Pablo, que fue muy enjuiciado por sus padres, en esos momentos en que tú empezaste a conocer la planta, ya estaba posicionado como un prejuicio sobre la planta, donde había que protegerse de que los papás no supieran que estábamos fumando weed, o no había mucho que preocuparse todavía, o igual había que... Porque me dijiste, mis papás no se dieron cuenta esa vez que te fuiste por la chaqueta, igual estabas preocupado de que no se dieran cuenta. No, en realidad yo tengo que ser muy, muy, muy sincero y agradecido con mis padres. Siempre la relación con ellos fue algo donde yo ocupé un lugar donde siempre merecí como bastante respeto de parte de ellos. O sea, había una relación de respeto recíproco, y por lo tanto esa variable yo rendía en todos los otros menesteres y era destacado, digamos. O sea, no había ningún drama de que hubiera algún problema de integración en la familia o en el colegio. Siempre había una respuesta satisfactoria para ellos también. O sea, nunca estábamos en cuestión de eso. No, o sea, con posterioridad, adelantándome después, mi mamá, cuando nosotros incorporamos el uso de rituales de ayahuasca, ella también participó en los rituales con nosotros. O sea, había una espiritualidad allí viva, que fue madurando en el tiempo, pero había una intuición de que había algo que había que atender así en el entorno familiar, que creo yo que le daba contexto a una oportunidad particular, que claramente no es la que la mayoría de los jóvenes tienen. O sea, para mí eso claramente fue una oportunidad, un privilegio poder vivirlo de esa manera. De hecho, hoy día, todos mis hermanos y mis sobrinos, hay una cultura familiar donde el cannabis ocupa un lugar de respeto, y somos un lote, digamos. O sea, y toda la familia, y dentro de la familia algunos que no usan, pero ese sacramento, por decirlo así, está incorporado con mucha dignidad a la interacción familiar. Entiendo. Oye, entonces no voy a ahondar mucho más en la niñez, porque quiero ir un poco más a lo que nos convoca. Entonces, ¿en qué momento ya estudiando, cuando entras a la universidad, empiezas no sé si la palabra correcta es como definir como categorías de lo que ibas sintiendo, de lo que ibas pensando o filosofando? ¿En qué momento ya empiezas como a definir como una idea
de tu soberanía personal para poder consumir cannabis u otras sustancias para empezar a plasmarlas en lo que después quizás se transformaría en triagrama? Mira, en la formación como médico, lo que yo fui captando era que el servicio de salud, la oferta en salud, dejaba afuera ciertas dimensiones, ciertas variables, que con poca delicadeza, por ejemplo, la relación entre el médico y el paciente, había como una falta de incorporación, de sutileza en el contacto, que a mí siempre en la formación me produjeron choque, así que una cosa violenta, si había algo que a mí me violentaba. Y yo me tocó ir a hacer medicina rural y ocupar con mucha presteza poder. Yo era el director del hospital, que se lleva a los 25 años, en Purranque, y yo le pude dar a mi proceder una impregnación con este tipo de cualidades, con otro tipo de atención. Entonces estaba esto así como, ¿no?, desde ese tiempo. Y después, cuando ya hice la beca de psiquiatría, estudié física cuántica, entonces empezó a aparecer fundamentación para esa experiencia que incluía otro plano de realidad. A ver eso. Salgo yo de psiquiatría y me ofrecen hacerme cargo de un momento de trabajo de prevención del consumo de droga en adolescentes. Y el estudio va mostrando claramente que el problema de la adicción tiene que ver justamente con la falta de habilitación de este tipo de competencias en los seres humanos. Que en ausencia, la vida se hace muy, muy miserable y lo único que uno quiere es arrancarse de sí mismo, es imposible encontrarse. Entonces, en ese encuadre, con la física cuántica y con toda otra formación meta, digamos, me tocó una beca de psiquiatría muy particular. Normalmente los psiquiatras lo forman en la psiquiatría biológica. Medicamentos, síntomas, medicamentos, y para contar. Y me tocó a mí recibir otra instrucción, una meta-instrucción de la teoría de la comunicación, la teoría de los sistemas, de las categorías lógicas. O sea, hubo toda una otra impregnación con la información. Entonces, con toda esa fundamentación, yo salgo de la beca y me ofrecen hacerme cargo del tema de adolescentes. Y había un contexto donde el mensaje era: miren, no sabemos nada de este tema, por favor, investiguen, exploren, vean. Y yo, con mi experiencia con la cannabis y comprendiendo ya algunos elementos de que efectivamente la cannabis es una herramienta que actualiza este tipo de potenciales, yo llegué a La Reina, particularmente a la comuna de La Reina, y fui el director del centro este. Entonces yo lo primero que hice fue despenalizar de hecho, de facto, el uso del cannabis y a los muchachos, porque cuando uno llega a la población salen los líderes a tantear quién viene pretendiendo meterse ahí en las redes de la pobla, del coso. Y con de todo, ahí, poblaciones. Claro, entonces en esa tasación yo, haciendo una lectura amorosa de la realidad, inteligente y coherente, le entrego el mensaje, le digo: mire, aquí cannabis, muchacho, ni un drama. Venga, eso está bien. Y ahí empecé a usar la cannabis como ya, con mi experiencia de expansión de percepción, la empecé a utilizar como médico ya, así estratégicamente, extraoficialmente, porque eso sucedía de hecho nomás, y era todo un espacio así abierto para explorar y para investigar. Entonces habían condiciones para que uno pudiese arriesgarse y hacer cosas. Yo de hecho llegué a mi equipo y lo primero que hice fue llevarlos a mi casa y a compartir cannabis para que ellos entendieran cuál es la funcionalidad que tenía la sustancia y la experiencia, particularmente de los jóvenes. Cómo los jóvenes recibían una respuesta, una acogida en ese minuto de sí mismos, hacia sí mismos, y que era una respuesta a demandas que estaban urgentemente ellos planteándose a los padres, y los padres sin habilitación para responder en esa altura. Entonces era una cosa, una medida así de administración de la realidad, usando la responsabilidad que te da psiquiatra en salud mental comunitaria, en prevención del consumo, qué sé yo, ¿no? Entonces esa experiencia se desarrolló y ahí fue incorporada como una herramienta ya como en salud pública. ¿Y esa experiencia a qué año caería más o menos? Esto fue del 87 al 94. Estábamos justamente pasando en un momento de mucha participación social y estaba produciéndose la interpelación a la conducción política por parte de los militares, ¿cierto?
y la gente se estaba participando y aparecía como evidente que cuando uno promovía la participación consciente, en alguna medida eso era como una protección hacia el uso indebido de sustancias. No solamente las legales, sino que, o sea, las ilegales, sino también las legales. O sea, había una autoridad de las personas, producto de, había una invitación a estar más consciente en su vida, y eso empezaba a cubrir, dar una respuesta. Y eso como una protección. Finalmente uno irradiando una energía así que va saturando, ¿no? Y ocupando el territorio, y la oscuridad, por decirlo en este lenguaje, empieza a retirarse, no tiene espacio a florecer. Y eso estaba en ese minuto sucediendo, y se desarrollaron un montón de experiencias transversales de religiosas, el Hogar de Cristo, los luteranos, el Rotary, por supuesto la Intendencia, el Ministerio de Salud, Sename, el Hogar de Cristo. Había todo un trabajo en este contexto de aprendizaje, de explorar cómo, porque el tema ya era tema, digamos, en ese tiempo. Y había una instrucción, y había, lo más valioso como ingrediente era que había asumir una ignorancia. Y eso da espacio para poder aprender. Perdón, eso quería destacar, que toda esa experiencia, todo ese trabajo que se cristalizó, el sustrato, por decirlo de una forma, fue la humildad del funcionario público representando al Estado, reconociendo, miren, de este tema no tenemos idea, y muchas personas que somos consumidores o que cultivamos tampoco tenemos idea, y es bueno permitir la evolución partiendo desde la humildad de que no tenemos idea, y que hay un mundo infinito por cualidades, potencialidades del humano, acompañado de plantas, y desde ahí un infinito de saber. Pero sin embargo, para soltar el carbón, para poder subir y prosperar y soltar lo viejo, hay que haberse agarrado de algún otro lado. Entonces, para poder decir sí, no sabemos, es que uno ya entró en una certeza de otro orden. Y uno ahí suelta, porque no es que quede a la merced, sino que uno se afirma, siente su presencia en el momento en su vida, y eso le da pie para soltar el flujo del pensar. Pues ya te da lo mismo, si hay confusión o no hay confusión, tú estás ahí en ese minuto. Y tú aprendes eso. Y con la cannabis sucede eso. Que uno al final se le va la onda y da lo mismo si sigue pensando, porque eso no es lo importante. Sino que hay otro tipo de conquista, una presencia, que en ese nivel de presencia somos todos hermanos, porque uno siente y paladea la unidad así como un hecho de la causa. Y que a uno lo exime de estar probándose y peleándose y compitiendo, porque uno te da cuenta que ¿para qué? Y eso ocurre, no es que uno, la lectura así como de la fisiología, de cómo es que eso ocurre, que es lo que estoy tratando de compartir, claro, no es lo que está al alcance de la mayoría. Eso ocurre, pero intuitivamente, entre comillas. Sin embargo, hay cosas que sí se saben, ya, que permiten soltar esa otra creencia de saberes que son ilusorias nomás, porque aparece una conquista de otro plano de realidad que uno constata por sí mismo, que no es que uno le tenga que explicar a otro, la persona tiene que constatar y ver por sí mismo que eso es así, y que esa funcionalidad ofrece ventajas significativas. Actualizar, imagínate un potencial humano que estando en el derecho no se actualice por ignorancia, porque hay algunos malucos que quieren tener al ser humano sometido a ese tipo de funcionamiento para poder explotar y profitar de él. Y por la pereza de los ciudadanos también, que estamos esperando que alguien venga a hacer la pega que tenemos que hacer cada uno. Por eso que el cannabis es como una herramienta evolutiva. Le acorta la pega a uno. Si no, tiene que meditar por años y no sé cuánto. Es verdad que hay conocimiento que ya está, y que por más que esté, uno no lo ve. Como desde las herramientas que manejo, desde lo profesional, el derecho, o sea, hace un descubrimiento en lo personal, volver a leer pactos internacionales, que se habla derecho internacional, de los derechos humanos, cosas que se dan por sabidas, porque en general sí hay unos derechos humanos, pero tomar conciencia del espíritu de la letra que se escribió, hoy está en digital, que habla de la dimensión espiritual del ser humano, y antes de un deber que asumimos los seres humanos de servir a esa dimensión. Le reconoce que es
otra categoría, es de otro orden de la realidad y está desde el 48. Pero a ti no te ha pasado que cuando tú lees un libro y después lo vuelves a leer, ves cosas que la primera vez no ves, ¿no? Y siempre estuvieron ahí, pero claro, uno no las captó la primera vuelta. Esa es la evolución. Claro. O sea, uno evoluciona y se da cuenta que el que escribió tenía un mensaje en otro plano, medio misterioso, que depende del estado de conciencia del lector, lo va a poder actualizar, no lo va a poder actualizar. Y eso es muy bonito, pues lindo, ver que eso es posible y que eso es infinito además. De repente te das cuenta que ese acceso a la totalidad, por decirlo de alguna manera, es infinito. Y en cualquier código, o sea, más allá de las palabras, la letra, lo digital, la presencia, el mismo Nacho me dio un regalo, una foto y transmite una emoción, o sea, que se siente la vibración, es algo que se emite, es una emoción que se transmite y se palpa y es intangible, o sea, no es la foto en sí, no es el material. Una de las cosas que hacen más valiosa la cannabis, así como oportunidad, y los enteógenos en general, bueno, y las prácticas meditativas en general, el trabajo meditativo, es que a uno le devuelve la oportunidad para comprenderse, por ejemplo, para poder contemplar su cuerpo, para poder, por ejemplo, en salud, que las personas puedan sentir el cuerpo, o sea, constatar su cuerpo, participar, ser testigos de su cuerpo. Y eso, envolver al cuerpo con una presencia que le da un protagonismo en todo tipo de circunstancias al ser humano. Cuando está enfermo, ponte tú. Chuta, la persona con su presencia protagonizar, saltar a tener un protagonismo en su vida que genera condiciones mucho más favorables para el fluir en todos los momentos, cuando está enfermo, cuando está sano, cuando tiene sexo, cuando es padre, o sea, aparece un enriquecimiento meta, una mirada de otra categoría que incluye más de cada momento, que para las distintas cosas siempre va a ser en otra. Se puede sacarse el saco de la cabeza y andar sin saco. Así de trascendente. Entonces es una cosa así como meta, es un meta ajuste, un salto para otro nivel de conciencia, efectivo. ¿Necesitaste de ese salto o de varios saltos de conciencia para que quizás esta primera experiencia en la reina o lo que haya originado comenzara a dar pie al origen de Triagrama? Nosotros pasó que estando ahí en el servicio público había un centro de salud mental familiar. Finalmente, después que salió el gobierno militar, la dictadura, le cambiaron el nombre a los centros adolescentes. En el centro adolescente, y de ahí para adelante hay que cambiarle todo a todo. Entonces hay que cambiarle el nombre a todo. Y Centro Comunitario de Salud Mental Familiar, re larguísimo. Pero claramente también era algo que daba más cuenta del momento, porque en ese minuto se comprendió que los adolescentes solo, no, tenía que ser el sistema completo, la familia, abordar la comunidad completa, centros comunitarios de salud mental familiar. O sea, se declaró explícitamente el universo sobre el cual había que trabajar. Y nosotros empezamos a tener, desde el núcleo que nosotros teníamos de trabajo específico, empezaron a llegar universidades, hartas universidades, la Central, la Chile, la Católica, porque fue un núcleo así que brotó con información y actualizando una oportunidad de otra categoría. Y empezamos a tomar vuelo, chuta, presencia, participamos en la definición de los códigos para clasificar las actividades, cómo organizar los equipos. Desde ahí había un compañero que se había encargado del CONACE, de los centros a nivel, con el cambio. Entonces se construyeron instrumentos para evaluar y para medir la cuestión. Y nosotros particularmente empezamos a tener una influencia y una incidencia política ya a esta altura, pero metapolítica sobre la ciudadanía, que el secretario municipal decía que nosotros estábamos levantando otra municipalidad paralela. Y nosotros teníamos una coordinación de salud mental que era trascendente a los servicios. Normalmente en los servicios públicos está el alcalde, el jefe y el director de cada cuestión, ¿no? Y acá había una interfase técnica donde todo el sistema se juntaba en un nivel. Soslayábamos al alcalde, le informábamos, le mandábamos la acta, pero él no participaba, porque nosotros entendíamos que esto era parte de la pega.
y están los directores de colegio, los directores de los centros de los jardines infantiles, o sea, todos los servicios públicos en un plano meta participaban más allá de la especificidad del oficio. Entonces empezamos a tener incidencia y que nos llevó, por ejemplo, a generar carnaval en las calles con 5.000 personas sin ningún billete de la municipalidad extra, y que era básicamente para que la gente tuviera experiencia de participación colectiva, así generada por ellos mismos, y ellos se vieran capaces de hacer algo que uno como profesional conducía a ese proceso de participación. Entonces eso en un minuto entró en conflicto con la autoridad política. Chuta, era obvio. Y nosotros, claro, en ese minuto nos dimos cuenta que éramos nosotros los desubicados, porque entendíamos que esa matriz administrativa era coherente con la matriz central, porque ya habíamos tenido conflicto con el mismo Ministerio de Salud, donde este compañero había quedado, que nos había pegado la desconocida. Que al principio esto de participaciones para las drogas se chocó con que se bloquearon todas las participaciones del 90 para adelante. Toda la participación ciudadana que estaba manifestándose fue bloqueada explícitamente, proactivamente, porque era un poco el negocio, el convenio con Pinochet, o sea, había que parar esa cuestión. O era un susto, un temor a tener que administrar más incertidumbre de la que ya había que administrar, entonces frenaron y ahí abortaron en principio ese tipo de cosas. Nosotros entramos en conflicto con el nivel central, nosotros por la óptica también, porque el encuadre era, nosotros veníamos que subiera la levadura, que subiera la masa, echándole más levadura, y los otros, no, apaguen la cuestión. Entonces a nivel local pasó lo mismo a nivel comunal. Y nosotros, chuta, me llaman y me dicen, pues, buscaron razones y apareció un potencial levantamiento de la ciudadanía. Mira, hagamos un levantamiento, qué sé yo, no, doctor, qué sé yo, vamos acá. Y éramos un lote, éramos un contingente más o menos. Estaba la Sara Campo en ese minuto ahí de concejal, ahora sigue concejal. Y yo renuncié, pues no, yo creo que nada que ver, si ya le estamos pidiendo mucho a esta gente, imagínate, no saben de qué estamos hablando 15, 20 años por delante, digamos, a lo que es la dinámica de ellos, entonces nos fuimos nosotros. Pero profesionales que estaban formando parte de esta red que se había tejido, nos dimos la forma de algo. Buscamos la institución que nos permitiese seguir trabajando. Y Triagrama tenía que ver con la ley de tres, lo bueno, lo malo y la santa reconciliación, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es esa cosa donde los contrarios se integran y aparece la creación, ¿no? El Triagrama tenía que ver con eso, con representación de eso, y Instituto del Desarrollo de la Vida en Comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es esta cuestión? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estaríamos haciendo nosotros? Entonces en ese minuto nosotros sí, pues estamos tratando de desarrollar la vida en comunidad, estamos tratando de cultivar este nivel meta donde la unidad brota como algo natural, como un hecho de la causa, y claro, este es nuestro rol. De ahí surgió Triagrama, el Instituto del Desarrollo de la Vida en Comunidad. Una cosa súper interesante que pasó, que en el 2000, por ahí, bueno, de repente salieron a perseguir del gobierno, de la fiscalía, a Ricardo Jiménez, que es un arquitecto de la Católica que estaba haciendo trabajos con San Pedro en Cajón. Lo toman preso, le salta ahí, después salta también a un chamán, un muchacho que se la da de chamán con ayahuasca. Con ayahuasca era el muchacho. Y perdón, ese fue el caso que los detuvieron en plena ceremonia. Claro. Sí. Es así violento. Es súper, o sea, el Estado el que pone en peligro tu conciencia, ¿no? Pero ellos creen que están haciendo el bien. Mira, si la gente, hay que ser, para ser justo, hay la ignorancia al otro lado, el atenuante. O sea, si la gente no sabe lo que está haciendo. Bueno, la cuestión es que nosotros empezamos a tener la probabilidad de también, nosotros estábamos tomando ayahuasca, habíamos ido a la selva, y estábamos nosotros, abriendo un trabajo, abriendo un espacio para que muchas personas tuvieran experiencias con ayahuasca en el marco de un ritual que nos parecía serio para nosotros, seguro, y estábamos todos aprendiendo juntos. Entonces, como estrategia de intervención, de catalización, se abrió eso. Y nosotros estábamos en plena cuestión cuando aparece esto, y tuvimos que ir a preguntarle, ya estamos en el tiempo democrático, a un conocido de la ANI,
de la Agencia Nacional de Inteligencia. Oye, mira, nosotros queremos saber, nos estamos entregando, por decirlo de alguna manera. Nos fuimos a entregar. Mire, somos estamos en esto, qué sé yo, estos son nuestros antecedentes, extraoficialmente. Y nos dicen, miren, nosotros estamos perdidos con el tema de las drogas, así que si ustedes están investigando y pueden hacer algún aporte, nosotros damos la pasada. O sea, porque la cosa era seria, no, en ningún caso clandestino, para nada, porque era algo que tenía que ser siempre transparente y tenía que ser cierto, ¿no? Y pasó eso, así como un momento. Después, cuando estaban los juicios, yo le pregunté al caballero esto, ¿yo puedo decir que usted me dio esa respuesta? Sí, me dijo, puede. Interesante, me cosas así, pasadas, vueltas así. O sea, bravo. claro, me imagino que para, como dices tú, para ir a entregarte a la ANI, tenías que ir convencido de que el trabajo que estabas realizando estabas totalmente convencido de que era lo más cierto posible. Y disponible por si te decían que no, modular. O sea, si había ver si había en condiciones para que no nos pasara lo mismo que en la municipalidad. Claro, ya tenías la experiencia previa. Claro, o sea, claramente había que ser delicado y había que pedir autorización, porque ya sabíamos que nosotros éramos los agresivos. Nosotros estábamos pidiéndole a un neurótico que se despierte. Entonces, la neurosis es un mecanismo de defensa que la persona tiene porque no está habilitado para soportar su existencia dándole la cara. Porque la formación no entrega herramientas para saber cómo hacerlo. Entrega herramientas para saber cómo esconderse nomás. Y cuando uno empieza a encontrarse con uno, hay pastillitas para tapar el hoyo nomás. Oye, y a ese momento ya llevabas más de 10 años trabajando en esto, ¿no? 2000 y algo dijiste, ¿no? Que fuiste a la ANI. Claro. ¿Cómo fue, podemos denominar como la primera etapa de Triagrama? Quizás como hasta ese momento de pararse frente a la ANI, podría decirse como la primera etapa de Triagrama, ya desde un punto de vista quizás investigativo, de crecimiento, como para después poder hacer nuevos pasos quizás. Mira, nosotros después que nos salimos de la municipalidad y configuramos Triagrama, primero intentamos parar a hacer algo así, integrando al núcleo así más motivado y a otro así, y de repente caímos en cuenta que para tener un núcleo teníamos que ser un grupo que viviera juntos. O sea, necesitábamos desarrollar íntimamente una integración entre nosotros que soportase cualquier pretensión. Y nos fuimos a vivir juntos, buscamos un espacio, teníamos ahí en Locaña una parcela en Santa Sofía, y ahí generamos un territorio donde nosotros empezamos a operar. En esta lógica empezamos a practicar, tuvimos un salón como el que tuviste abajo de práctica, meditaciones, técnicas del 8, yo he estado también con formación en los grupos de Gurdjieff acá en Chile, con harta práctica. Y nosotros empezamos a ver cómo esta práctica era trascendente a la tecnología que tú usaras para potenciar tu práctica. Y nosotros empezamos porque siempre el trascendente era como recuperar la noción de ser humano y recuperar una vinculación con el ser humano. Empezamos a trabajar en distintas instituciones, nosotros en el intertanto, mientras investigábamos, mientras practicábamos. Empezamos a trabajar con el Sename, empezamos por ejemplo, a promover espacios como esta experiencia de los funcionarios del Sename, del nivel central del Sename, para mostrarle cómo hay una dimensión de la vida que ellos podían recuperar en su conciencia como algo natural, no como alguien elegido, ¿no? Sino que como algo natural de todo ser humano, y que daba una funcionalidad superior y que tenía que ver con habilitar para la vida, porque ellos estaban rehabilitando, ni siquiera había habilitación, ni siquiera ellos estaban, o sea, había algo así. Tuvimos experiencias de aplicar eso por años con el nivel central y encontrarnos con que cuando fuimos oye, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Mira, estos son los resultados. Políticamente la dirección del Sename no quiso asimilar este tipo de trabajo, no obstante los resultados que estaban tabulados, o nos tocó ir a la Araucanía a atender al gobierno regional de la Araucanía, que tenía problemas con el encuentro entre sus supervisores y en zonas rurales con los mapuches,
no había encuentros, no sabían cómo encontrarse con los mapuches, no sabían cómo comunicarse, la comunicación era pésima. Nosotros fuimos, allá nos tocó a mostrar cómo esta falta de habilitación de un nivel de conciencia afectaba efectivamente el encuentro entre dos culturas, en donde lo fundamental es la diferencia entre el grado de conexión con el entorno, con el presente. Siendo el mapuche está más conectado y la naturaleza forma parte de su vida, y el chileno vive más enajenado, o sea, la enajenación misma. Entonces nos tocó así como ir nosotros realizando y aprendiendo al mismo tiempo en distintas circunstancias. En salud, por ejemplo, estuvimos trabajando en educación, haciendo meditar a los profesores, a los niños, a los apoderados, y obteniendo resultados como disminución del uso de Ritalin en los niños, disminución de las licencias médicas en los profesores, abordaje de temas siempre bien complicados como el abuso sexual desde otra perspectiva, naturalizando la realidad espiritual inalcanzable por el manoseo de la materia, por lo tanto abriéndole una posibilidad de recuperación digna a la persona que fue abusada. O sea, haciendo lecturas que ofrecen respuestas mucho más inteligentes a situaciones, con esa experiencia. Pero también nos encontramos con que en un minuto eran una comunidad educativa privada. Chuta, los intereses económicos de repente la niña cortó y nos descalificó, pero no soportó tener que pasar a una comunidad también en lo económico con su equipo, ¿no? La plata la controlaba, y entonces ya había una variable ahí. No. Pero hubo un espacio para explorar cosas de este tipo, entonces fuimos nosotros avanzando, adquiriendo autoridad, convicción sobre la materia, y ahí en el camino nos toca que nos invitan al uso de ayahuasca, y empezó el aprendizaje con Santita, con meditaciones del Ocho, de Gurdjieff, y con la potencia que ofrece la ayahuasca en este contexto para nuestro perfeccionamiento, logrando publicaciones. Se publicó en Revista de Salud Pública del Colegio Médico que había profesionales ocupando enteógenos para su perfeccionamiento en el país. O sea, con ese grado de explicitación siempre, de transparencia, porque el afán ha sido siempre estar así, no estar debiéndole nada a nadie, sino que por adelante. Y en esas condiciones, con todo ese antecedente, nosotros vamos entonces al año y decimos, oye, y el tipo sabe quiénes somos nosotros y nos conoce, entonces nosotros vamos también en una conversación que es como horizontal, porque nosotros, oye, ¿qué les parece? Ustedes digan, no, seguimos o no seguimos, porque aquí el problema está, nosotros estamos en esta, mire, tenemos este aprendizaje, este conocimiento. Seguimos. Me imagino que fue casi tal cual. Muy parecido, Sí. muy parecido. Si es que de eso se trataba. Sí. Y había una experiencia, había formación, hay congresos de drogas hechos. A mí me toca, vino de gente de la Comunidad Económica Europea, como el 92, parece, 93, a ver los proyectos que habían realizándose en Chile, y seleccionaron 3 y nos invitaron, y fui parte de uno de ellos, a Suiza, a un congreso de droga y derechos del hombre, y estuvimos en París mirando lo que había, en Barcelona, nos estuvimos mirando y compartiendo lo que nosotros estábamos haciendo acá en estos términos. O sea, había como algo así, consistencia. Publicamos muchos trabajos científicos, muchas publicaciones, desde la experiencia de la reina. Teníamos publicaciones así de la relación Estado-comunidad, por ejemplo, planteando cómo el patrón de relación entre el Estado y la comunidad es adictivo, es lo principal, y cómo el Estado se encarga de negar la elevación de la comunidad, la ciudadanía, para que el Estado dependa, o sea, la ciudadanía dependa del Estado. O el cuestionamiento de relación médico-paciente. Yo planteé que los programas de alcoholismo eran una relación neurótica entre el médico y su paciente, donde era una cuestión enfermiza la cuestión ahí. Y con eso presenté a la Sociedad de Psiquiatría, y la Sociedad de Psiquiatría me rechazó la incorporación a la sociedad por estar cuestionando el rol del médico, que era algo que no se cuestionaba. No se cuestionaba a Dios aquí en la tierra, así que eso yo era un irreverente y me dejaron fuera. Eso también se da en tribunales entre las abogadas, los abogados y quienes se supone que están defendiendo. O sea, hay una degradación de la persona que hay enfrente, que
las someten. Todo el aparato, toda la estructura está hecha para que tú estés en una posición de inferioridad, y quien te tiene que... O sea, si alguien se instrumentaliza es la defensa, porque esta es una herramienta. Tú te enojas de nuevo, Si suponiendo que los padres tendrían que ser capaces de hacer algo que están menos habilitados que nosotros para poder hacerlo. Lo entiendo. Entonces aquí el amor tenemos que poner nosotros captando que el otro es ignorante, nosotros ir y tenerle paciencia y envolverlo, en la medida de lo que sea posible, porque si seguimos insistiendo en que no, es que el otro es mal y nos somete. Sí, lo que quería destacar era justamente eso, que a pesar de que sea una situación que ocurre, para no seguir colocándonos en la posición de víctima, es tomar conciencia y responsabilidad de cómo permitimos que nos traten, o cómo nos vamos a tratar, cómo nos vamos a evitar, y si vamos a responder a esa estructura que pretende someternos, o vamos a tomar otra posición, otro orden de respuesta, otro orden de presencia. Porque está disponible las herramientas, como cuando nos niegan el acceso a estos senderos de habilitación, estas formas de potenciar nuestra habilidad, como son ciertos... Nos niegan algo que ellos no conocen, ¿cómo lo van a negar? ¿Cómo pueden negar algo que ni ellos conocen? O sea, no, algo está pasando, pero no es que tenga que ver con que nos niegan nada. Si los primeros que nos negamos algo somos nosotros. Y cuando usamos cannabis, recuperamos eso en algún grado. Entonces, no hay que echarle la culpa a nadie. O sea, eso es el ego que no nos quiere distraer nomás. Si uno tiene la experiencia, ¿y la experiencia qué dice? Que uno hace algo, se expande y recupera algo que ya tú le dependís menos de nadie. Ya te tenés a ti mismo suficiente, y cuando estás con el otro es para puro disfrutar, ¿no? O sea, ya no salía a pedirle algo, a esconderte detrás del otro, como la relación neurótica. La pega nuestra tiene que ver con hacer, precipitar esa contratación y alcanzar la mejor comprensión posible de esa experiencia. Porque a veces se tiene la experiencia, pero la comprensión igual es neurótica. Y al final tú no sabés qué fue lo que hiciste o qué fue lo que ocurrió para encontrarte mejor, ¿no? Pero aquí tiene que ver con esto, con tomar conciencia de sí. Por ejemplo, ahora, si estamos ahora aquí, si uno se pide sentir el cuerpo, se pide tener un registro nítido del cuerpo, ahora mismo, los glúteos, por ejemplo, nosotros, uno puede deducir que hay un observador meta que está contemplando la materia aquí, de hecho, aquí, ahora mismo. Y la gente que va a ver el programa, que haga el mismo ejercicio, y va a poder constatar que la jerarquía de observación se hace absolutamente accesible, solamente queriendo y estando disponible para recibir una instrucción, que es para que cada uno constate por sí mismo si es sí o si es no. Así de simple, ¿no? Pero aquí hay un avance que tiene que dar uno, cada ser humano. La información tiene que ser la precisa, porque no hay información. Y parte de la pega ha sido tomar información esotérica, digerirla, metabolizarla y hacerla accesible al colectivo, como salud pública. Pero la información es misteriosa, hay que procesarla, cosa de tornarla más asimilable, más accesible, y eso ha sido parte del ejercicio, del trabajo en realización, que siempre igual va a ser infinito, pero que estamos en esa, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo planteo? Porque gracias a ese trabajo, no todo ha sido como miel sobre hojuelas, ¿cierto? Pero también, como toda causa tiene consecuencias, igual ha traído repercusiones esos malos momentos, por llamarlo así. Tu caso marcó un precedente en ¿cómo lo podríamos definir en la legislación chilena? Jurisprudencia. ¿Qué es cultura? O sea, en la conciencia. Claro, a nivel cultural de la comunidad canábica marcó un precedente, sobre todo para los que estamos preocupados, como bien decías tú, como en partir por darnos permiso nosotros, antes que el resto, sobre todo cuando nos damos cuenta de que se puede. Entonces, ¿cómo? Porque están pasando cosas al día de hoy, pero ¿cómo lo sientes tú personalmente el hecho de que
lo que tú viviste al día de hoy esté siendo usado para beneficio de millones de personas. ¿Lo sientes así? Nosotros en realidad agradecemos y reconocemos que eso está sucediendo a pesar de que la gente se dé cuenta o no en grado suficiente de que eso está sucediendo. Ciertamente primero hay un reconocimiento de una contingencia cósmica. Hay algo que está aconteciendo en el planeta y que tiene que ver con que se está aprendiendo todo. Se está calentando todo, la gente está sintiendo la vida más intensamente, sin la preparación para poder saber cómo soportar. O sea, la materia está siendo inestable y hay poca competencia para la presencia espiritual, que es como la respuesta para este momento. Eso implica respuestas de otra categoría. Por ejemplo, se recrean las necesidades. Las personas que usan cannabis y tienen experiencia de expansión empiezan a recrear su alimentación. Sus necesidades empiezan a ser de otra categoría. Y evidentemente aparece una necesidad del otro más justa, más precisa, más fina. Y eso, para toda la cosa ecológica, no puede sino haber un esfuerzo por mejorar la respuesta humana ante su propia existencia y para evitarla, para trascender la depredación. O sea, no, hay algo así que ciertamente cualquier aporte, pero en esta contingencia, está pasando esto. Entonces aquí lo que cae, tratar de que el ser humano se ubique, y como somos de salud y vemos que la gente está sufriendo, de repente aparece una oportunidad. Hay, entiendo yo, distintas formas de aportar. Por ejemplo, que están sucediendo. Por ejemplo, la gente que toma Daime, la doctrina del Daime está esparcida por todo el planeta en este minuto. O sea, hay gente que está tomando ayahuasca en este contexto, que perfectible, porque hay, pero con lo que hay, tener experiencia y expansión de conciencia más allá de la interpretación antojadiza que pueden hacerse de su experiencia. Claro. O que haya consumo de Daime para fines catárticos, pero no para trabajo espiritual, o sea, no para cristalizar funcionalidades superiores, sino que para poder tener momentos así. Eso está sucediendo en el planeta, en todo el planeta, en Japón, en Australia, en Estados Unidos. Se distribuye Daime desde el Amazonas, generando oportunidades de esta categoría. En ese encuadre, en ese contexto, claro, aparece que el rol que uno juega tiene que ver con eso, y que, claro, lo que hace uno que a través de uno pasa información nomás. O sea, empezáis tú no interesa decir lo que tú haces tan importante, sino que tú tenés que seguir haciendo cada día lo que te hace, además, te deja más contento por estar haciendo, teniendo claro de que sí, pues estás haciendo un tremendo aporte. Nosotros hemos cristalizado, o sea, esto del fallo fue cristalizar en el metanivel una actualización de la administración de justicia de otra categoría. O sea, eso no se puede borrar con el codo. Ese es un fundamento que es irrefutable y que fue maña poder hacer eso y así dejar así la cicatriz virtuosa puesta, ¡tac!, ¿no? Yo quería pedirle a Pablo, que en el auto me vino haciendo un relato fantástico del proceso, si nos puedes contar un poco la historia del caso de Milton. Mira, la verdad, te puedo transmitirlo cómo se presentaba una causa, un fallo de la Corte Suprema, que desde aquel mundo se tiende a identificar por un número o por un nombre. Entonces, lo más fraterno que escuché fue lo de la causa de triagrama. Y desde ese escenario no es mucho lo que te puedo contar, comparándolo con todo el trasfondo humano que me permitieron conocer Paulina y Milton una vez que los conocí. Pero en resumen, es más de lo mismo. O sea, un grupo de personas dentro de su familia, dentro de su núcleo personal íntimo, que cultivaban para fines personales, que no son otros que los que nos ha compartido Milton en esta jornada. O sea, para habilitarse a dar una respuesta de otra categoría en esta experiencia y al servicio de que todos estemos mejor. Entonces, hubo una denuncia anónima, se procedió de la misma manera, o sea, persiguiendo, criminalizando, tratando como si fueran unos delincuentes o terroristas. A pesar de toda la respuesta que le dieron o el trato que le ocasionaron,
se ve que el equipo de Triagrama, la familia de Triagrama, decide utilizarlo como una plataforma para dar fundamentos de otra categoría que, como nos dijo Milton, estuvieron precipitando, cristalizando, procesando, digiriendo, y colocarlo eso en una instancia, digamos, agarrada por la inercia. Reivindicar el uso de plantas de cierta jerarquía como la cannabis, con cualidad enteógena, como un fin legítimo e incluso como un deber esencial de cada ser humano. Y eso tuvo la respuesta del sistema, un par de condenas, donde se siguió manteniendo la esencia del mensaje a pesar de los resultados, porque eso no era lo importante, no era ganar un resultado. Y en un tercer juicio, a propósito de la misma primera denuncia, la Corte Suprema tiene la oportunidad de reconocer que se está aplicando mal el derecho, o sea, el mismo derecho, la misma Constitución, los mismos pactos internacionales, desde el 48 sobre la esencia del ser humano como un ser soberano, con un espacio de dignidad que el Estado no tiene poder, no puede introducirse, no puede impedir que tú te realices en ese espacio. Eso se reconoció que se estaba degradando, se estaba atacando, soslayando, ocultando, y en un acto de conciencia la Corte Suprema dice, claro, se está aplicando mal la ley de tráfico ilícito, que es de orden general, o sea, social, para protegernos de que no haya el tráfico ilícito que efectivamente amenaza a la salud pública. Eso se está aplicando, toda esa fuerza estatal se está aplicando contra personas que ejercen su legítimo espacio de soberanía para desarrollarse, para experimentar niveles más sublimes de la realidad. Y para justamente estar trabajando sobre el problema de la adicción a drogas. O sea, estábamos queriendo nosotros justamente actualizar metacompetencias, que son aquellas que se ha visto en las experiencias donde con ayahuasca en el Perú, psiquiatras que han estado utilizando tecnología chamánica, ayahuasca y otras medicinas para abordar el tema de los adictos, y consiguiendo que ellos experimenten grados de presencia y de libertad superiores, y que por esa vía ya prescindan de la necesidad de utilizar mecanismos de evasión, o sea, porque empiezan a conquistar una autoridad sobre su existencia a propósito de estas expansiones, pero con ayahuasca. O sea, esa es la experiencia que hay así más fundamentada, en donde se ofrece una respuesta a la adicción y no solamente a reducción de daño, sino que recuperando con dignidad, ofreciéndole dignidad en la salida al sujeto. O sea, justamente se interfiere con un trabajo que se realiza, como le quedó claro a la ANI en su oportunidad, en este caso a la Fiscalía no le quedó tan claro, que estábamos en eso, no obstante, en el juicio, haber estado saludista, haber estado físico, agrónomo, distintos profesionales dando testimonio de que esto era justamente un trabajo de investigación, acción científica, que estaba en desarrollo. O sea, no, y a mí me terminan condenando, a pesar de los costos, y yo estoy condenado. La condena, los dos juicios orales, finalmente condenados, lo que motivó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este minuto se activó y tiene al Estado increpándola porque ya se activó el proceso. Entonces, y lo que la denuncia fue justamente que el Estado no se está relacionando con el ser humano que el derecho tiene ofrecido, y que eso vulnera el Estado de Derecho y que eso es una estupidez nomás. Y que si eso lo hacen, justamente significa que están atentando contra el desarrollo de este nivel de desarrollo humano, donde es posible tener respuestas superiores del ser humano, como veíamos delante, para la cosa ecológica, para la cosa de las drogas, para vivir. Una cosa que, por ley de transparencia, le pregunté a la Cancillería chilena sobre este tema, sobre la denuncia ante la Convención Interamericana por el estado de condenado que mantienen sobre Milton. Y la respuesta fue interesante porque confirman que está la denuncia, confirman que la Convención le toca la puerta a Chile, le dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Claro, ¿qué onda? Porque si es así, tenía un sistema que es ilegítimo porque atenta contra la dignidad humana y es
principio fundamental de que exista el Estado, si no, ¿para qué? No existe el Estado, o existe de manera ilegítima. Pero eso es muy inteligente, ¿te fijas? Jurídicamente es mucha inteligencia, y esa inteligencia, hay gotas de inteligencia, digamos, en el sistema en este minuto, no más que eso. Entonces, lo que quería destacar no hay que achicarse, ¿no? es que la Cancillería dijo, a pesar de todo esto, como Chile es una república que está en ley, digamos, no puede tomar una ley interna como excusa para desconocer esta dimensión esencial del ser humano. O sea, por sobre todo está la dignidad y lo que significa ser ser humano. Y el ambiente internacional ya reconoció un ser humano jurídico que está muy por sobre lo que nos quieren hacer entender que es lo que nos relata la ley 20.000 o cualquier otra ley interna. O sea, un Estado no puede utilizar sus fuerzas internas para desconocer esto que es meta, como dice Milton, que va más allá de esas pretensiones. No, una locura, una locura. Mira, fíjate que hoy día, como parte de los frutos de ese esfuerzo, el Ministerio Público está asumiendo, así oficialmente, ante la pregunta que le hace también Pablo, de que si se detecta que fiscales no están sintonizados en su proceder en estas materias con lo que la Corte Suprema estableció como encuadre, deberían ser denunciados. O sea, porque ellos oficialmente asumen que frente a estas materias la Corte Suprema sentó jurisprudencia, o sea, hizo una lectura del derecho, del derecho correcto. Y ellos hacen observaciones respecto también a cómo a veces este espacio que se abrió de personal se usa con oportunismo también, ¿no? Por algunos que no están en el encuadre de la soberanía personal, que es donde existe una comunión, donde existe una sola identidad, un nosotros colectivo que se asume así tal, donde nadie esconda a nadie, sino que todos están transparentes, más allá de los roles que puedan desempeñar, pero la transparencia no está afectada. Eso es personal, pues, colectivo. Hay habido como un aprovechamiento, pero la Fiscalía está en este minuto instalándose en esa frecuencia. O sea, hay que entender cómo materias de este orden, que son evolutivas, están prosperando paulatinamente, remontando una inercia, pero con la voluntad suficiente como para ir avanzando. Y eso es algo que, hay que ver bajo el agua para poder reconocer los primores, porque al principio los primores como que no se ven, entonces no se juntan, como que no hubiera capacidad para detectar este tipo de cosas. Pero están pasando esas cosas en Chile. O sea, la Corte Suprema sentó eso, el Ministerio Público va en lo que va. Nosotros, esa misma denuncia ante la Corte fue firmada por 22 congresistas, 8 senadores y el resto de diputados, donde uno de ellos fue el presidente electo, Gabriel Boric. Claro. O sea, no, si ahí como así, no, si la cuestión está interesante, está bonita. Sí, como que de un día para otro, como fin de año, empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? y yo creo que también... ya develarse otras tantas que exacto, ya están pasando en la profundidad. Yo valoro mucho, por ejemplo, el ánimo de Pablo de investigar a raíz de todo lo que empezó a pasar con esta tocada de puerta al Estado de Chile. Todas estas solicitudes que ha realizado por transparencia. De hecho, el otro día publicaste el tema de que el autocultivo está permitido. De hecho, también empezar a ocupar otro lenguaje al referirnos a aquello. ¿Puedes hacernos un resumen de qué está pasando? ¿Cuál es el espacio jurídico? Que lo diga un abogado ya. Sí, claro, es que el Ministerio Público, ante una pregunta que le hizo por ley de transparencia, cualquier persona, ciudadano, ciudadana, puede hacerlo, pero se le hizo de cierta forma que encuadrara su respuesta, y era: ¿cuál es la correcta aplicación de la ley de tráfico ilícito? Y si es que se reconoce en la ley como está el espacio de soberanía que nosotros exigimos que se respete. Y el Ministerio Público, la Fiscalía a nivel nacional, responde que efectivamente ellos están sintonizados con lo que ha dado respuesta a la Corte Suprema, y que a la misma ley que siempre tuvimos se debe aplicar respetando la dignidad y la soberanía personal, permitiendo el autocultivo y el consumo personal de cualquier sustancia,
que sea con esos fines, con autocultivo o cultivo personal y el consumo personal. El cultivo de uno mismo, el cultivo personal, cultivo, culto, cultura, tienen la misma raíz desde el lenguaje. Entonces, todo al final, si uno lo ve en perspectiva, está relacionado. De que siempre la dignidad, si uno habla de dignidad, tiene que hablar de la dimensión espiritual, de lo intangible de tu existencia. Y así, ser soberano de ese espacio intangible, pero una locura. Es terrorismo, pues, sí, es para condenarte. Es para condenarte. No, pues, acuérdense que los cátaros, ¿ustedes conocen la historia de los cátaros? Bueno, los cátaros, como en el 1200, ahí en el norte de España, en el sur de Francia, está el Languedoc. Se abre una cultura, una metacultura, un polo así evolutivo, ¿no? Donde están los cantores y está la fiesta y los poetas en ese tiempo ahí. Y todo este proceso colectivo era sostenido por los cátaros, los puros, que eran un miembro de la comunidad sintonizada con el cristianismo más esotérico, o sea, con esta convicción de que Jesús lo que vino a hacer era reconectar a la ciudadanía, ojalá con un plano de conciencia de otra categoría, lo mismo que está pasando ahora. Y a ellos la iglesia una cruzada y los eliminó a los cátaros, así se los echó a todos, así en el 1200 una cruzada contra los cátaros y los mató a todos, los quemó, así lo hizo, claro, no, oye, subversivo, ahí partimos. Sí. ese es el origen. Y el otro antecedente que siempre está muy bonito porque es americano, la existencia entre el 500 a.C. y el 1000 después de Cristo, en Tiahuanaco, el movimiento Tiahuanaco, que da cuenta de una cultura de 1500 años pacífica que se desarrolló el Amazonas, Ecuador y San Pedro de Atacama hasta el río Copiapó, por ahí, por acá, donde habían, la arqueología ha demostrado, enterramientos donde hay una élite que se distingue, que se asocia con el uso de enteógenos. Y que habría el nivel central, que está alrededor del Titicaca, ponía a estos seres que ayudaban a la administración de la realidad de los locales. Y mantenían una armonía y una paz donde lo que se irradiaba eran estas metacompetencias catalizadas con enteógenos en estos grupos. O sea, aquí en América hay antecedentes que dan cuenta de la existencia de ese tipo de cosas. 1500 años en paz. En paz, que son los elementos interesantes. En paz, aquí mismito, y usando enteógenos para la conducción política colectiva. O sea, y acá en Chile, ¿acaso no está pasando algo así parecido, hermanos? Pero es verdad que el uso de planta sagrada o medicina enteógena es un conocimiento ancestral muy utilizado en la cultura andina, en los pueblos originarios, aborígenes, y que hoy está resurgiendo en la urbe, en las ciudades, y en todo el planeta. No creo que sea algo exclusivo de Chile. Claro, es lo que vemos, pero está presente, o sea, nuevas prácticas, nuevo uso, siempre con el resurgir de la unidad, de transformar la forma en que estamos viviendo. A veces intuitivamente. No nos queda otra, nos estamos entre la espada y la pared. Si aquí o evolucionamos nosotros y recreamos el vínculo con la realidad y con el planeta, o nos pasa por encima. Y eso está sucediendo, si la cuestión está así. A mí me ayudó mucho como dentro de mi proceso reflexivo para poder empezar a sentir que me podía empezar a expandir. Lecturas que me ayudaron a entender quién de verdad, entre comillas, podíamos ser los humanos. Y una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención, que leí, era que por esencia siempre hemos sido seres espirituales. Desde los inicios de los tiempos, cuando éramos nómades y caminábamos en grupos sin fin, solo moviéndonos por el sol, siempre hubo un rol espiritual
en la sabiduría humana, por así decirlo. Y no ha quedado otra, hijo, porque la realidad es así. Exacto, por eso. Siempre, A eso la quería creación llegar, a desde eso todos quería los llegar. tiempos, o sea, no hay otra alternativa. La cuestión es así y pretender que es lo que uno contata cuando se expande, o sea, de que hay una dimensión fina, que así es la cosa. O sea, no es que, o sea, es como el otro día el doctor en física hablaba del aborto, decía, ¿cuándo la persona... Claro, o sea, esa pregunta, imagínate, o sea, la cuestión de siempre, pues si hay una cosa espiritual que se materializa nomás, o sea, la identidad fundamental viene antes que se materialice la primera célula, ya hay una identidad fundamental. Y eso es algo que es catalán de religión. Bueno, o sea, hay que tratar de ser coherente con lo que está, ¿cierto?, en el derecho, con los fundamentos que la ciencia ofrece, y coherente con la sabiduría ancestral también, pues, o sea, no hay contradicción, al contrario. Al final, por lo menos como lo siento yo, es que esa espiritualidad al final es como... Es la forma que teníamos y que tenemos, y que siempre hemos tenido, de conectarnos a la naturaleza que somos parte. Y que nos despojaron totalmente de esa naturaleza y dijeron civilización. Bueno. El cosmos. Es que sabes que no es menor porque se señala la información de que hay momentos en la evolución del planeta donde han existido distintas condiciones que favorecen. Cuando hay sequía, las plantas no florecen. O sea, han habido condiciones que han precipitado la elevación de niveles de conciencia en el ser humano y que otros que no tanto. Nos habíamos quedado luego de este break para preparar más santita. ¿Sobre quién nos había despojado de ese terreno espiritual finalmente? En ese proceso evolutivo. Ah, sí. Yo le refería que habían condiciones cósmicas que a veces facilitaban o entorpecían la elevación del nivel de conciencia de la humanidad, de la especie, del planeta en general. Y se supone que el sistema solar gira en un ciclo de 25.000 años alrededor de las Pléyades, que son otro núcleo de soles, y que hay dos fases de 10.000 años que son más oscuras, y hay otras dos fases de 2.000 años que son fases de luz, donde el sistema se acerca, o sea, tiene como un verano, digamos, con este centro, y que eso es lo que estaría en este minuto ejerciendo el efecto así de fondo del calentamiento. Que hay una situación así, un bombardeo de fotones, efectivamente, y que algo se habría detectado, pero información así muy en la periferia del sistema solar, como aumento en la concentración de fotones o de cosas por el estilo, que dan cuenta así objetivamente de que algo así está aconteciendo. Pero astrológicamente y astronómicamente aparece esa tesis respecto a las circunstancias que generan y que eso por lo tanto determina todo lo que pasa en el planeta en algún momento. Y desde el punto de la historia también están marcando el hito. Están diciendo que se acabó el Holoceno. Así que de que están pasando cosas, así que en todos los planos están detectando cambios al final. Por eso que en ese contexto, claro, la humanidad tiene que ubicarse, o sea, no podemos seguir soslayando que eso está aconteciendo y que es una variable que no puede seguir siendo soslayada, o sea, y es de carácter elemental, fundamental, pues. O sea, implica la incorporación de un eje de información más finito, más sutil, que recrea la comprensión de todo, de todo así, otra mirada, pues, claramente otra jerarquía en la mirada, y esa es la respuesta. Tenemos ejemplos así burdos del alcohol, las drogas, sustancias legales, y que la respuesta del ser humano es la que está en deuda, pues. O sea, seguimos cometiendo estupideces, no lo usamos de manera conducente, responsable. Y más allá del consumo de sustancias, las prácticas del ser humano, o sea, he escuchado de amigos, amigas que me han comentado cómo para enmudecer un dolor, alguna sensación de dolor, se concentran en el trabajo.
yo también puede que lo haya... Claro. Y pararse estoico ante lo que va pasando el trabajo, pero eso de como convertirse en piedra, desde esa perspectiva, es justamente evadir las sensaciones que tu cuerpo te está diciendo. O sea, te está tratando de comunicar algo también. Creo que ahí hay una información que se puede profundizar en vez de estar como... Es que la pasada, hermano, la pasada de un grado de plenitud a otro grado de plenitud tiene una exigencia fuerte. No, por eso que hay que estar habilitado, hay que estar preparado para poder soportar, porque el trance no es algo que esté suficientemente lubricado. O sea, hay algo ahí que hay que tenerlo muy en claro para poder, cuando uno pueda, ofrecer toda la delicadeza y el amor al otro que está tratando, y que a veces se descarrila y que puta, a veces uno tiene que mamarse cuestiones insoportables, incorrectas además, como que te condenen, como en este caso, profesional, dirigiendo un equipo con investigaciones públicas y que me condenan, me quieren criminalizar por tal cosa que finalmente después la Corte Suprema, ¿cierto?, establece que era lo correcto. O sea, así de cosas locas estamos viviendo. Y a nadie le importa nada, tú ni que al colegio médico le importa que un médico... o sea, y eso más allá de la cosa personal, es como para caricaturizar, digamos, la contingencia, como la cuestión llega a esos extremos de absurdo, ¿no? Pero finalmente, si tú estás ahí consciente y libre de ese tipo de... Igual, bueno, si se siente una victoria, sí, porque estáis hackeando y estáis provocando la transparencia, la estupidez, básicamente porque estáis queriendo trabajar para cristalizar otra funcionalidad que sea efectivamente más coherente, más amorosa, simple, fácil. Así de tonto. Perdón, quería agregar una sensación más compasiva de tratar cualquier círculo, la realidad, uno con uno mismo solo, o compartiendo con seres queridos, seres cercanos o seres desconocidos. En lo cotidiano se va transformando la forma en que se percibe, en que uno va pasando el día. Y por cierto que eso te da salud, te da bienestar. Eso se puede percibir. Ahora mismo, si otra vez hacemos el esfuerzo por sentir el cuerpo y generar una presencia de un nivel más finito, nosotros aquí, para las personas que están mirando, seguramente van a percibir esa pretensión, que si es cierto, evidentemente que de alguna manera va a ser transmitido por aquel medio de comunicación que estamos usando hoy día, que es este programa. Así que esperemos que eso, ¿cierto?, esté aconteciendo. Oye, empezamos a tener los últimos minutos del programa del día de hoy. Minutos infinitos en realidad, porque da lo mismo cuando saca esto, pero para empezar a llevarlo hacia el cierre. Si hay un mensaje que puedo rescatar es que tenemos podemos empezar a posicionarnos desde un terreno personal, ¿cierto? De soberanía personal, y tener claro que cualquier cambio que pueda venir, sea para donde sea, va a partir por nosotros y no por una ley o por cualquier otro papel figurativo. Entonces me gustaría darles la palabra a ambos para estos minutos finales, para que podamos entregarles una invitación a los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando de cómo les recomendamos, de cómo nos paramos para seguir adelante, básicamente, que juntos, idealmente, un mensaje unificado, desde donde nosotros nos sentimos que deberíamos avanzar, e invitar a los amigos a seguir ese camino junto a nosotros. El que quiera partir tiene la palabra. Invitar a recordar que hay otros planos de la realidad y que no siempre la respuesta está afuera como nos enseñaron, sino que es bueno empezar a buscar desde adentro,
desde un centro personal, porque creo que es una consecuencia natural que uno empiece a buscar la unidad de esa forma, manera más compasiva de tratar con las personas, y que la masa consciente, unida, unificada en cualquier plano, va a lograr que sigamos evolucionando, sigamos progresando y cambiemos la forma de tratarnos, de tratar a la naturaleza y de entender que somos naturaleza. A veces no hay que apurarse tanto y esperar y observar y estar y sentir un poco más. Y las respuestas precipitan. Así que invitar a recordar y a estar con uno mismo. Oye, usted, Gurdjieff, era un maestro armenio del 1910, por ahí hasta el 1940, anduvo haciendo la suya, planteando que el despertar era lo que había que promover. Y él sostenía que habían venido de otro planeta y nos habían instalado el órgano Kunda Buffer, que era un órgano que nos habían puesto seres alienígenas que nos hacían justamente ver todo al revés. y andar buscando afuera y que eso, que habían, uno de los ensayos que habían hecho para ayudarnos, nos habían jodido y nos habían puesto un órgano así, y que ahora venían los tiempos donde ese órgano lo venían a sacar el órgano con la íbamos a volver a tener autoridad sobre nuestra existencia, y no iba a andar para afuera, sino que bueno, lo mismo que dicen los mayas. La profecía maya también señala esto de que estamos pasando del hombre del maíz al hombre del sol. Hay un grado de luz así, donde uno seguramente va a precipitar la integralidad con el todo luminoso. Básica, mira, para cerrar así, agradecer, bonito el espacio, me pareció muy, muy amoroso, muy respetuoso. Un placer tenerlo aquí en esa frecuencia, de esa manera. Y que ojalá el mensaje que se haya podido ofrecer catalice la comprensión en los más, ¿cierto? Que permita que más personas adquieran grados superiores de convicción de que efectivamente somos soberanos y que podemos experimentar eso por naturaleza, no hay que ser privilegiados. Ya todos somos privilegiados en ese sentido. Es cosa de querer sentir la planta del pie cuando se camina, saborear las comidas y no tragar, escucharse la voz de vez en cuando hablamos, pero tratar de conquistar una funcionalidad así donde sintamos la presencia superior, funcionalmente hablando, sobre nuestra propia existencia, que eso es algo muy, muy, muy sanador, muy curador y naturalmente disponible para todo el que tenga el interés por sentir la planta del pie cuando camine. Bueno, amigos, nos comenzamos a despedir. Yo les doy las gracias nuevamente. Milton, muchas gracias por tenernos aquí, por tu tiempo. Muchas gracias también, Paulina, por acompañarnos. Pablo, gracias también por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos, los que estuvieron por ahí. Se sintió esa energía, así que de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y nos vemos en una próxima temporada de Hablemos de WIT. Muy pronto siguen los capítulos de esto, no se acaba. Así que nada, nos vemos muy pronto y pueden seguirnos en todas nuestras redes y en buenaflora.com. Hasta la próxima. Adiós.